de la devolución del IVA, por ejemplo, eso para recalcar, es un tema que cambió el negocio. O sea, creo que es el apoyo más grande que ha recibido el sector desde que yo estoy trabajando en ello, que voy 25 años trabajando. Nunca hemos tenido un tema que signifique un apoyo tan grande como la devolución del IVA y hace que sean viables los proyectos otra vez. Buenos días, bienvenidos. El día de hoy pues vamos a conversar en este contexto de transformando negocios y vamos a hablar quizá de uno de los sectores más importantes que dinamiza la economía de un país. El sector de la construcción siempre es un catalizador y un referente de las tendencias económicas que pueden darse en determinadas sociedades, y para eso pues el día de hoy nos acompaña el CEO de un grupo o uno de los grupos más importantes en materia del sector de la construcción, el grupo Uribe Schwartz. Me acompaña el CEO Joseph Schwartz. Joseph, en esa dinámica, en realidad, ¿cuáles han sido, pues, a tu juicio, los desafíos que enfrenta el sector de la construcción en la dinámica también de desarrollar proyectos inmobiliarios, proyectos para la sociedad en general? No, gracias Marco, gracias por la entrevista. Bueno, el sector de la construcción siempre es un sector que se encuentra con muchas barreras, se encuentra con muchos desafíos. Después del COVID, creo que el sector a nivel país se golpeó mucho y en los últimos 2 años ha comenzado a recuperarse y se ve mucho más dinamismo en el sector. También ha habido el apoyo del gobierno y creo que de los municipios locales en hacer también que el sector se mueva más rápido mediante aprobaciones más rápidas del gobierno, también mediante facilidades como la devolución del IVA, que es algo súper importante para el sector, algo nuevo que ha pasado, que también ha dado un impulso a que se hagan nuevos proyectos y que comience a moverse todo el sector otra vez. Y eso ayuda a que el empleo se dinamice. En verdad el ecosistema del sector es inmediato. O sea, el rato que entra $1 a la cuenta de la obra y ese dólar se paga, se multiplica por un montón de proveedores y un montón de mano de obra. Entonces tiene un efecto inmediato, ¿no? También a nivel país, porque casi todo es comprado en el Ecuador, muy pocas cosas son importadas en la construcción. Aquí tenemos creo que una industria y una proveeduría que complementa o tiene todos los insumos que se necesiten para hacer un edificio. Entonces, a nivel país se mueve muchísimo, ¿no? Se mueve la industria, la mano de obra y también toda la economía local. Excelente, Joseph. Muchas gracias por esa apreciación. Y en realidad un poco lo que yo veo es que ustedes como grupo han venido también transformando el ecosistema urbanístico de una de las ciudades más importantes, obviamente, del Ecuador, que es su capital, pero también conocemos que ustedes ya están en otras ciudades con proyectos importantes. Y yo también tengo que decir que tenemos la fortuna de que Uribe Schwartz ya esté como proyecto en la ciudad de Cuenca, donde yo soy coterráneo, y pues mucho orgullo porque han hecho de los proyectos de vivienda o los proyectos, en este caso, de construcción, también obras de arte que definitivamente captan la atención y también llaman a visitantes, ¿no es cierto?, a estar por acá. Sí, o sea, parte de lo que está en nuestro ADN es hacer proyectos que tengan una arquitectura única, independiente y que aporten al urbanismo y a la estética de las ciudades. Aquí en Quito nos hemos dedicado bastante a hacer una arquitectura especial. Es subjetivo. Hay gente que la critica, algunos edificios, hay gente que le gusta, pero en contexto general yo creo que ha cambiado muchísimo la ciudad con una arquitectura de primera, no solo hecha por nosotros, sino cómo ha ido avanzando en los últimos 10 años. Se han hecho proyectos muy lindos, importantes y que cambian la estética de la ciudad. De eso están hechas las ciudades, ¿no? Las ciudades están hechas de lo que se ve, del territorio, de la movilidad. Entonces creo que todo va de la mano. En Cuenca comenzamos nuestro primer proyecto. Hemos estado más de un año buscando
lugares. Asimismo es, cuando uno está comenzando a pensar en las ciudades hay que estudiar mucho. Hay que ver, hay que caminar las calles, hay que entender un poquito cómo a la gente le gusta vivir, qué necesidades tiene el cliente, porque todas las ciudades y todos los proyectos son diferentes. Cada proyecto es diseñado para un segmento, para un diferente tipo de población y en la zona donde está para todas las necesidades que hay dependiendo de la zona. Entonces, a la final en Cuenca encontramos esta esquina que nos gustó mucho. Tomó algún tiempo consolidarla, diseñarlo, tener todo listo y sacar a la venta el proyecto y promocionarlo. Hoy en día el proyecto ya está a puertas de comenzar la obra y ha sido una muy buena experiencia. Sí, entonces la ciudad, creemos mucho en Cuenca, o sea, yo creo que hay espacio para seguir haciendo más cosas. La ciudad nos ha recibido muy bien, todo ha sido muy rápido, muchísimas facilidades de la clientela, de la sociedad, de la cámara, del colegio de arquitectos y también del municipio. Entonces ha sido una muy buena experiencia en general. Qué bueno, Joseph, y qué bueno que se puedan seguir desarrollando proyectos y ustedes como grupo poder estar en otras ciudades, además de las que hemos mencionado. Joseph, también uno de los temas que siempre pasa, ¿no es cierto?, es que en esta dinámica de hacer negocios, en esta dinámica de intentar emprender, hay muchos desafíos. Y en el sector en el que ustedes se desarrollan, ¿cuáles crees tú que han sido los principales desafíos para aquella audiencia que te mira, que te ve como un referente de la construcción y dice, quisiera transitar por ahí y saber cuáles son esos errores que debo evitar o cuáles son las situaciones que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer o emprender? Bueno, levantar un proyecto es un tema complejo, ya que depende de muchas variables. Primero, el tema normativo. Entonces, el tema normativo en cada ciudad es una ciencia, hay que saberlo entender. El tema de ordenamiento territorial hay que estudiarlo y saberlo aplicar a cada proyecto. Y de ahí parte la arquitectura y todo lo que se puede hacer. Y de ahí parte también las eficiencias diarias que tiene un proyecto para que sea sostenible y se pueda construir financieramente, ¿no? De ahí un proyecto es una ingeniería financiera. Depende mucho de la financiación, depende mucho de la banca, porque tienes un proyecto con las formas de pago que el mercado está acostumbrado, siempre cobras al final. Entonces dependes de financiarte el proyecto, ya sea con inversión o con bancos para que se pueda construir, porque todo el cobro grande viene al final y viene de créditos hipotecarios. Prácticamente la mayoría de la clientela hoy en día opta por un crédito hipotecario y hemos tenido una buena evolución, yo creo, en los últimos 15 años de la oferta de crédito hipotecario mediante la banca, que cada vez es más amplia. Hemos tenido épocas que es normal, que son ciclos, cuando suben las tasas de interés, que el crédito se restringe un poco y se vuelve más costoso. Entonces ahí nos impacta directamente en las ventas, porque si la gente no puede sacar un crédito o el crédito y la cuota se vuelve muy costosa, deja de comprar. Y cuando ya comienzan a bajar las tasas de interés y hay más oferta de crédito, hay más liquidez en la banca, comienza a reactivarse también el sector. Va de la mano, netamente va de la mano con la liquidez. Las ventas y la demanda va de la mano porque dependemos mucho del crédito al comprador. O sea, mientras hay crédito al comprador, mientras hay buena oferta de crédito y hay disponibilidad de caja para ese crédito, se vende porque la gente opta por crédito. Y cuando tienes el BIES, los bancos grandes que están ofertando crédito y bajando las tasas, se dinamiza el sector enseguida. Entonces esos retos también son retos de la economía local, y pasa en todo el mundo, no es solo en el Ecuador, son ciclos y hay que ver que un proyecto que dura entre 4 a 6 años desde que se comienza, se le diseña, pasan muchas cosas, pasa más de un gobierno, ¿no? Entonces a la final todos los proyectos tienen ese desafío de que desde que arrancas el diseño, compras el terreno y comienzas hasta que esté listo, va a cambiar el gobierno, va a cambiar el municipio, va a cambiar el ciclo económico, entonces tienes que prepararte para eso. Entonces hay que hacer las cosas de una manera conservadora, entender bien cuáles son las etapas que un proyecto pasa y tener planificadas las cosas, aunque siempre pasan cosas que se van fuera de la planificación inicial, pero es importante saber que los proyectos no son a corto plazo, son a mediano o largo plazo
y tener previstos todos estos temas que pueden ser barreras o cambios de planificación que hay que estar atentos, ¿no? Ahí yo se tomo quizá algunos, o saco en contexto algunos temas y los voy a puntualizar. Quizá el tema del financiamiento, me gustaría conocer si estuviéramos en una situación ideal, el tema del financiamiento, a tu juicio, por tu experiencia, ¿cómo debería funcionar? Eh, Te pongo en contextos también, en la primera parte decías, hay que conocer la regulación de cada ciudad, hay que conocer el tema normativo, y ahí yo quiero darle una especial relevancia a la parte de la asesoría que puedes tú tener en materia, en este caso, de cumplimiento, de ordenamiento y también de tema de impuestos, que quizá es un tema relevante porque tiene que estar conceptualizado para poder hacer viable financieramente un proyecto. Y por último, en estos vaivenes, ¿no? De que a lo mejor hay cambios de gobierno local, ¿cómo hacer frente, cómo ser resiliente en esa parte que puede a lo mejor cambiar el contexto de un proyecto, puede a lo mejor venirse a complicar por algún tipo de cambio normativo en la regulación? Sí, claro. O sea, el tema de impuestos, un proyecto paga un sinnúmero de impuestos. O sea, comenzando por los impuestos locales, municipales. O sea, tú compras un terreno y pagas un predial sobre un predio, pero el rato que comienzas a construir, haces la propiedad horizontal, se atomiza ese predio en varias alícuotas y ese predial que pagabas se multiplica por 100. Entonces, a los municipios les conviene el tema de la construcción mucho porque a la final comienzan a captar mucha más impuestos en temas prediales. Después se generan patentes, después se generan también plusvalías sobre la venta de departamentos y los valores catastrales que el comprador paga. Entonces, es una máquina generadora de impuestos locales y después pasa el tema gubernamental, digamos, el impuesto al SRI, que es el IVA, impuesto a las utilidades, todo comienza a sumarse también. Entonces un proyecto dinamiza un montón. Solo el IVA que genera un proyecto es enorme, ¿no? Cada mes estás generando IVAs del 15% de todo lo que compras. Entonces a la final tienes que estar al tanto de todo lo que puede cambiar, porque cada cambio lógicamente te afecta directamente, ¿no? O sea, un cambio en el IVA le golpea directamente al costo del proyecto, un cambio en el impuesto a la renta también, un cambio en las patentes municipales, un cambio en la norma de cómo se aplican las plusvalías, los prediales cada año cambian, entonces cada año te cambian, y los prediales no es un tema menor, porque tienes que construir, tener al día los prediales, y el rato que haces la propiedad horizontal, esos prediales se multiplican por 100. Entonces, no es un tema menor el cambio que hay todos los años, que ya dependes del municipio, de cómo aplica el cambio predial a cada polígono o cada zona de la ciudad. De ahí en el tema de la devolución del IVA, por ejemplo, eso para recalcar, es un tema que cambió el negocio. O sea, creo que es el apoyo más grande que ha recibido el sector desde que yo estoy trabajando en ello, que voy 25 años trabajando. Nunca hemos tenido un tema que signifique un apoyo tan grande como la devolución del IVA y hace que sean viables los proyectos otra vez, porque hemos tenido post-COVID un problema de que suben los costos, y es no solo en el Ecuador, sino a nivel global. Suben los costos de los commodities, suben los costos de la mano de obra, suben todos los costos, y por el otro lado no ha subido el precio de venta, porque ha habido una restricción en la demanda no ha crecido tanto, entonces el precio de venta no puede subir, pero te suben todos los costos. Entonces, con el tema de la devolución del IVA se volvió el negocio otra vez sostenible financieramente. Entonces, y a ser interesante también para inversionistas y para poder dinamizar. Entonces, si uno ve ahora, en este último año, en una ciudad como Guayaquil, hay un montón de proyectos nuevos, ¿no? Y una de esas razones de estos proyectos que se creen es por la devolución del IVA, porque a la final, si es que tú no tenías eso, los proyectos no eran tan rentables y tan apetecibles para inversionistas. Entonces un proyecto necesita inversionistas, tanto en tierra o como de capital, y lógicamente si es mejor negocio poner la plata en el banco por una tasa de interés que no tiene riesgo prácticamente, correcto, que meter en un negocio inmobiliario que tiene mucho riesgo porque dependes de muchas variables, no hace sentido. Pero en cambio, si la utilidad que puedes generar en el negocio
es mucho mayor a la tasa pasiva, digamos, que te paga el banco, ahí sí se vuelve a dinamizar el sector. Entonces, con la devolución del IVA cambió la dinámica financiera de todos los proyectos. Entonces, ese tipo de cosas son las que cambian y mueven a los sectores, porque hoy en día, repitiendo en Guayaquil, en Quito también, en Quito no se han visto muchos proyectos nuevos en los últimos 4 años, y este último año ya ves vallas, ves proyectos, ves desarrollos nuevos, en todo lado, adentro de la ciudad, en la periferia. En Guayaquil es impresionante cómo se ha dinamizado el sector. O sea, tenemos nosotros hoy en día un problema en Guayaquil, que no encontramos mano de obra. No hay obreros, porque en mi opinión, es mi opinión personal, hay pleno empleo en la construcción. O sea, los obreros tienen dónde escoger, dónde trabajar. Entonces, está complicado conseguir mano de obra. Eso significa que hay mucha demanda de mano de obra. Entonces, es por el dinamismo que ha habido últimamente, y yo sí claro, la economía del país va bien. O sea, uno ve los indicadores que la economía va creciendo. Eso significa que hay más liquidez, hay más compradores, hay más acceso a crédito. Pero por el otro lado, también el tema del IVA dinamizó el tema. O sea, dinamizó la construcción. Entonces, tienes buenas noticias para el sector y una buena perspectiva para el próximo año. O sea, de que esto siga y siga creciendo y se siga dinamizando, porque a todos nos conviene que haya más construcción. O sea, no es un tema solo de tener más competencia, que lógicamente eso en general es bueno, porque el rato que se dinamiza, los proveedores, todo el mundo tiene más trabajo, entonces todo el mundo tiene más liquidez, hay mejor oferta, digamos, de productos, y todo se mejora. Entonces tienes más opciones de dónde escoger proveedores, los proveedores se reactivan. Por el otro lado, cuando comienza a dinamizarse la competencia, también el cliente gana porque tiene más opciones de dónde escoger. Y cuando tienes buena competencia, vendes a precios similares. Entonces ahí ya depende de cada uno cómo se capta la clientela. Pero el rato que no hay competencia, tienes una competencia, por ser redundante, de precios que no puedes competir porque no son proyectos, digamos, que son comparables. Entonces terminas perdiendo, porque no puedes en un proyecto nuevo que tienes tus costos y es lo que cuesta construir, pero el rato que tienes mucho inventario viejo que se está vendiendo a precios castigados, es dificilísimo competir, porque no puedes. Estarías vendiendo a mucho menos de lo que te cuesta, y se quiebra el proyecto. Entonces no es sostenible. Entonces es bueno la dinamización del sector para todo el mundo, ¿no? Sí. Ahí yo puntualizo, el tema del IVA deja de estar en el costo y lo puedes recuperar. Y creo que ahí tú señalabas que se vuelve atractivo la rentabilidad de un proyecto. Podría volverse atractivo. Pero además de eso, esa devolución que te la realizan o te la pueden realizar de manera mensualizada, también aligera los proyectos, los tiempos, porque te dota de liquidez. Esto del IVA o la devolución del IVA se viene realizando desde enero del año 2024. Ahora, a finalizar el 25, ¿lo han sentido ustedes del sector de la construcción? ¿Han sentido ese impulso? Creo que tú lo rescatas de varios proyectos que haces. No, claro, o sea, ha sido una ayuda impresionante. Cambia el dinamismo de los proyectos, ya que tú pagas el IVA, pero se te devuelve el IVA a la final. Entonces, al comienzo es flujo, pero después sigues pagando en flujo, pero ya estás teniendo las devoluciones. Entonces, el proyecto tiene una carga menos, ¿no? Y no es menor, es del 15% de todo lo que pagas. Entonces ahí también el Estado gana, yo creo, porque de todo lo que pagas, igual generas flujo de lo que estás pagando y te devuelven a los 120 días. Pero si no hubiera esa devolución, no hubiera la cantidad de proyectos, no hubiera la cantidad de proyectos que sigan generando otro tipo de tributos, más IVA, más para los proveedores, porque el que tiene la posibilidad de recuperar el IVA es el desarrollador, el que vende a cero IVA. Pero todos los proveedores que te venden los materiales sí pagan el IVA completo. Entonces, a la final está dinamizándose todo. Entonces, al final de las cuentas, fue interesante hacer, después de unos 3 o 4 años que esté este tema funcionando, fue interesante hacer un comparativo de cuánto era antes, en el 2023, cuánto IVA generó la construcción y pagó, y ahora cuánto IVA genera la construcción en global y paga. Yo te puedo firmar un papel que es muchísimo más, porque te devuelven el IVA, pero lo que genera esa devolución del IVA y el dinamismo que han tenido es mucho más plata en tributos para el Estado. Entonces el Estado no deja de ganar, más bien es una inversión
para que a futuro se genere eso. Y sin hablar del empleo y todo lo otro dinamismo que genera, que es inmediato en la construcción, ¿no? O sea, cada dólar que entra a un proyecto, ese dólar se distribuye y se dinamiza en miles de proveedores. O sea, hay proyectos grandes que tienen más de 1,500 proveedores. Entonces te das cuenta lo que genera ese proyecto, no solo en mano de obra, sino lo que genera en todas las compras. O sea, hay tantas cosas que se consumen en una obra que dinamiza el ecosistema rapidísimo, ¿no? Excelente. Y un poco, para hablar un poquito de resiliencia, creo que hablabas de que la pandemia fue una época muy dura. Hoy están como los mejores años, pero a suerte de una experiencia, ¿cuál ha sido justamente eso, ¿no? Esa resistencia de estar en el sector? Ustedes vienen haciendo construcción o contribuyendo en este sector durante ya aproximadamente 50 años. Y un poco cuál sería el mensaje de esa resistencia, de esa resiliencia en el sector que ha tenido sus altos y bajos, pero creo que en los últimos años ha visto ahora ya un mejor panorama. Bueno, yo creo que, como en todo, o sea, al final es muchísimo trabajo, la resiliencia es disciplina, es también mucho apoyo de clientes, de proveedores, de los bancos, entendiendo la situación que pasó el país y pasó el sector. Tienes un proyecto, por ejemplo, que le cogió el COVID y estabas en plena estructura. Tienes todos los gastos, pero no tienes ingresos. Entonces es el peor escenario de todos, pero tenías que seguir construyendo. Entonces hubo apoyo de proveedores, de los bancos, de clientes también, de mantenerse en los proyectos. Entonces fue una larguísima historia. Creo que ojalá no volvamos a ver una época así nunca más en nuestras vidas. Fue muy duro. O sea, a la final las ecuaciones no daban, ¿no? O sea, no te ingresa nada, pero tienes todos los egresos. Yo creo que hay muchas cosas que aprender ahí. El Ecuador como país creo que también tiene muchas cosas que aprender. Es uno de los pocos países que nunca hubo un apoyo a la empresa privada o unas leyes que ayuden a la empresa privada a salir. En la parte del COVID muchísimas empresas cerraron, tuvieron quiebras, con razón, o sea, no había cómo operar. Y creo que hay muchas cosas por aprender de si es que llegara a suceder algo así otra vez, cosas que se podían haber corregido para dar apoyo a la gente para que pueda salir adelante, ¿no? Durante esa época que igual no se sabía lo que pasaba, ¿no? Entonces, en el sector muchas empresas tuvieron muchísima resiliencia y pudieron aguantar, proveedores. Imagínate todo lo que pasó. Entonces no había cómo trabajar, pero se trabajó, ¿no? Entonces fue muy duro, pero duró mucho tiempo, ¿no? Duró 3, 4 años la dinámica y recién se está reactivando. O sea, aquí en una ciudad como Quito, que creo que es la última en reactivarse, todavía no se reactiva a niveles del 2019 la demanda. Entonces ha sido lento, pero están comenzando a fluir y a mejorar. En otras ciudades como Guayaquil han tenido otra dinámica económica, también han gozado de las exportaciones no petroleras que a la final aquí en la sierra y en Quito no tienen esa ventaja. Acá no se exporta comida tanto como en Guayaquil y de todo el dinero que entra al Ecuador, que no es menor, es muchísimo ya del camarón, del banano, del cacao. A Quito le llega muy poco en flores, en brócoli, en cosas que se producen alrededor, pero la comparación es pequeñita. Y estas ciudades, lógicamente, por este tema han tenido otro crecimiento, porque tienen otra realidad de liquidez. Entonces ha habido muchísimo más dinamismo en esas ciudades y se han logrado recuperar mucho antes que Quito, ¿no? Entonces Quito es una ciudad que recién está comenzando a salir adelante y hay buenas perspectivas. O sea, siempre Quito, al ser la capital, es un mercado laboral, tiene otro tipo de ventajas también, tiene todos los soles del Estado, la mayoría están aquí, tiene el dinamismo también de todas las multinacionales, organismos, embajadas también que consumen en la ciudad, y tiene un dinamismo del comercio interno distinto a las otras ciudades, pero no tiene el tema de exportación. Entonces le ha tomado más tiempo, pero yo le veo con buenos ojos los siguientes años y mientras el país vaya bien, nos va bien a todos, ¿no? Entonces se ve que hay una buena perspectiva macroeconómica. En verdad, las cifras no mienten, están ahí. Entonces yo sí estoy optimista de que el sector vaya para adelante, ¿no?
Qué bueno, Joseph. Y un poco para ir cerrando y para ir conociendo también, ¿qué proyectos nuevos se vienen? ¿Qué tienen ustedes a la vuelta de la esquina o qué tienen pensado para más adelante? Y además, un poco conocer en esa línea cómo están pensando el desarrollo urbanístico, porque definitivamente le han dado una cara o una perspectiva al desarrollo urbanístico desde las creaciones de sus edificaciones. Bueno, los proyectos nuevos también se dan por el mercado. O sea, viendo nosotros este año hemos estado activos. Este año lanzamos un proyecto aquí en septiembre del 2025 que se llama Capital, que es un proyecto en Quito, en una esquina muy especial. Tuvo muy buen éxito en ventas y lanzamos el proyecto en Cuenca también. Eh, yo tengo como proyección seguir creciendo en Guayaquil. Creo que en Guayaquil hay mucho por hacer, el mercado está muy bien. Hay ciertas zonas que capaz están un poco saturadas o se está comenzando muchos proyectos, pero hay otras zonas que tienen mucho por crecer. Por ejemplo, la zona de Puerto Santana yo creo que es la mejor zona de desarrollo nuevo en el país entero. Todo lo que está pasando ahí en tema de espacios públicos y de proyectos privados va a cambiar un poco la forma que esa zona se va a desarrollar. Es el nuevo hipercentro de Guayaquil, además por su situación geográfica está al lado de todo, conectado muy bien. Y las obras que se están haciendo, tanto de parte nuestra y de nuestra competencia y de la parte municipal, está cambiando totalmente la cara de esa zona y la forma de los servicios, cómo está en servicios de esa zona. Entonces, tú vas a tener una zona como la Carolina, que ya está consolidada hace mucho tiempo, que está muy bien servida, que tienes caminando a 5 o 10, 15 minutos todo en Puerto Santana. O sea, están comenzando a hacer supermercados, cines, oficinas, comercios, restaurantes, hay de todo y toda la infraestructura vial que se está construyendo ahorita hoy en día, está todas las calles abiertas y se están cambiando todos los accesos, los bulevares internos y el futuro malecón, la expansión del malecón que ya está en el presupuesto también del municipio para comenzar el próximo año, va a cambiar totalmente la dinámica de ahí. Entonces me parece que esa zona hay mucho por hacer y nos gusta. A nosotros nos gusta, urbanísticamente hace sentido. Ahí es donde debería crecer la ciudad y para arriba, porque vas a tener todo, está muy bien servida. Entonces hace sentido vivir ahí y movilizarte y tener todo ahí, tener todos los servicios y con vista al agua, ¿no? Que es lo más bonito de la ciudad, en mi opinión. Entonces, por ahí vemos crecimiento. Me encantaría ver otro proyecto en Cuenca. No estamos ahorita pensando nada porque recién vamos a iniciar el primero, ya que inicie bien y todo, y a futuro queremos ver otro. Y aquí en Quito estamos hoy en día con las manos llenas, en verdad, con bastante trabajo y construyendo el Capital, estamos construyendo el Condesa, que es un proyecto grande en la Naciones Unidas, que ya salimos a planta baja, está creciendo para arriba. Entonces estamos en obra, ¿no? Estamos trabajando y veamos cómo va el mercado, ¿no? Y siempre una empresa como la nuestra o cualquier desarrollador inmobiliario está trabajando en 15 o 20 proyectos y se cristaliza uno o dos. Así siempre ha sido. Entonces, estamos trabajando hoy en día en más de 10 proyectos, planificando y ojalá vayan saliendo, el mercado permita y de eso se cristalizarán 10, 15% de esos y no son a corto plazo, ¿no? Entonces, es mucho trabajo que se está haciendo para ver a futuro, ¿no? Esos proyectos. Qué bueno, yo sé. Bueno, y finalmente, tú sabes, nosotros como firma un poco lo que hacemos, cómo intentamos apoyar, intentamos ser parte de esa ecuación para que ustedes también, todos los empresarios, puedan tener éxito y en el sector de la construcción nos hemos integrado también justamente a tratar de apoyarles. En esa línea, quizá a lo mejor alguna perspectiva final y también un mensaje a las personas que nos ven y que además yo siento que hay una referencia del grupo como tal, hay una referencia del arquitecto Tommy Schwarko, una referencia de Joseph Schwarko, son personas que definitivamente influyen en el sector y que obviamente sus perspectivas son bien tomadas y bien analizadas. Bueno, sí, o sea, al final hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando, no solo como
como empresa, sino como país. Creo que hay mucho por hacer en el lado tributario de planificación financiera en el sector y en los proyectos. Aparte de la devolución del IVA, hay muchas cosas que se pueden hacer para el financiamiento que influya a estos temas tributarios que pueden ir cambiando todo el futuro del sector. Entonces, el mensaje es seguir innovando, seguir creyendo, seguir proponiendo cosas. Nunca falta, y en lo que el Estado y los municipios nos puedan ir acogiendo como sector, que hagan sentido, siempre suman, y eso va a verse el dinamismo muy rápido, ¿no? Entonces, eso es el mensaje, o sea, seguir avanzando, o sea, nunca tenemos que parar de pensar y ver qué se puede hacer para ser más eficientes en todo lo que hacemos y crecer. Excelente, Joseph. Te agradezco muchísimo el espacio, pues, y felicidades. Gracias, Marco.